A partir de hoy se da el primer paso para crear una ola de contagio mundial. Una ola de contagio mundial. De un virus, no se asuste, no crea que es un virus nocivo, yo creo que es muy positivo. De un virus de demanda de uno de los derechos más sagrados del ser humano. ¿De qué estoy hablando? De la libertad. ¿De qué estoy hablando? De una censura mundial de la cual hemos sido objeto, no nosotros, sino todos, usted, todo el mundo. Cuando usted toca cosas que los grandes no quieren, simplemente le cortan la cabeza, a la usanza de la Inquisición. Ya no le cortan su cabeza, pero sí le quitan el canal, que es prácticamente lo mismo, y le dejan de dar voz cuando le vendieron la libertad total. Vamos a escuchar el reporte especial de Shadi y después le tenemos a usted una sorpresa, a usted y a muchos compañeros periodistas que, por cierto, ya se están uniendo. Escuche usted bien de qué estamos hablando. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. En vista de los ataques directos a la libertad de expresión, en vista de la censura totalitaria que hacen los gigantes de la comunicación digital como YouTube, Facebook, Twitter, hoy se anuncia un primer paso de una ola mundial de acción que estimulará a otros países a que también lo hagan. El abogado y jurista Joaquín Ortega, quien tiene una larga trayectoria humanista en defensa de los oprimidos, causas como los empleados de la Aerolínea Mexicana de Aviación o como la defensa de los trabajadores de los ingenios azucareros de México, hoy se convierte en punta de lanza de una iniciativa que sorprende internacionalmente. No se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad. Se auspicia la igualdad de género. El abogado Joaquín Ortega presenta y encabeza una demanda formal para que el presidente de México ejecute la ley, la defienda y defienda el derecho de los periodistas y del pueblo a expresarse con libertad. Es decir, que el presidente defienda la libertad de expresión ante los monstruos del Big Tech que callan lo que no les conviene. La esencia del texto es que aunque YouTube o Facebook sea una empresa privada y tenga el derecho de imponer sus propias reglas, no puede olvidar jamás que está usando el espectro radioeléctrico del país, que es sagrado para la libertad y que es propiedad del pueblo de México, y que además está protegido por la Constitución. Resultando que si bien es un negocio privado, sus reglas se tienen que ajustar y respetar a la ley mexicana, que respeta la total libertad de expresión. Desde hace unos años, las redes sociales suspenden, castigan o eliminan canales por violar sus normas. En la actualidad, se ha intensificado más esta censura. YouTube, por ejemplo, se autoda el derecho de eliminar o castigar cualquier canal que cuestione la situación mundial con respecto a la existencia, eficacia y razón de ser de la vacunación anti-COVID, argumentando que nadie puede cuestionar la verdad de que una vacuna sirva, ni mucho menos plantear solo la cuestión de que todo es un truco. También puede castigar a quien cuestione la existencia del cambio climático. Dice la demanda, leo textual: los espacios de expresión pública están dominados por empresas privadas que responden al interés de sus ganancias, de sus patrocinios o de sus determinaciones políticas. El derecho humano a la libre expresión de las ideas ha caído en manos privadas, que en todo caso explotan el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales y la comunicación vía satélite que regulan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones. El artículo 6 de la Constitución dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e Internet. De esta forma, el abogado Joaquín Ortega y todos los periodistas que se han unido y que se están uniendo demandan la intervención oportuna y eficaz del presidente de México para que, 2 puntos, cito textualmente, ejercer la autoridad que le compete para 1. Castigar la censura que se denuncie y se acredite ejercida por las empresas dueñas de plataformas de redes sociales o de comunicación vía Internet, cualquiera que sea la modalidad en la que actúen. 2. Obligar a las empresas dueñas de plataformas de redes sociales o de comunicación vía Internet a dar cumplimiento al derecho de réplica que señalan nuestras leyes. 3. Abrir los cauces legales para las reclamaciones de daño moral y patrimonial para los casos en los que dichas empresas han ejercitado ilícitamente la censura contra cualesquiera medios informativos o de comunicación social o individual. Y por último, realizar las gestiones necesarias para que México tenga sus propias plataformas de redes sociales y de medios de comunicación masiva en servicios de valor agregado que hasta hoy son monopolio extranjero. Por lo expuesto, a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, atentamente pedimos se sirva, único, en los términos que señala el artículo 8 constitucional, dar una respuesta escrita, fundada y motivada en el breve término que la Constitución señala a esta petición. Fin. De verdad, qué valentía, de verdad, qué valor y toda mi admiración, Joaquín, porque prácticamente, aunque lo haces con mucho respeto, se le está diciendo al presidente de México, señor presidente, haga su labor, pero más aún, de reojo y con una sutileza le estás diciendo a todos los presidentes y mandatarios del mundo, hagan su labor, porque los periodistas y el pueblo de todos los países demandan que se les respete su libertad de expresión, y muchos otros que ya se fueron, que se les respete también su vida, porque no solo les han cortado el canal, sino también la propia vida, sobre todo los periodistas que, como dije, ya no están, y nuestro agradecimiento también a ellos porque los mataron. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias. Está con nosotros el abogado, jurista, experto, humanista, Joaquín Ortega. Gracias por estar aquí, gracias por estar en esta lucha y gracias sobre todo por darle un respiro a la posibilidad de que nos expresemos todos, y esto te lo van a empezar a agradecer muchísima gente. Es el primer paso, es muy lento, hay muchísimos miles de millones de dólares detrás que tratarán de frenar, y bueno, pues el primer paso se da así, con contundencia. Está con nosotros Jorge Santa Cruz, periodista, usted lo conoce muy bien detrás de La Razón, es académico, es universitario y sobre todo enseña la profesión del periodismo de investigación a fondo. Gracias, Jorge, es un placer saludarte. Gracias.
Joaquín, comienzo contigo. A ver, pues explícanos ya, ahora sí, con tu propia palabra y de viva voz, esta punta de lanza que estás haciendo tú y que está agrupando, por supuesto que el equipo Detrás de la Razón y los periodistas de Detrás de la Razón, un servidor, Shadi Narváez y todos los que colaboran aquí, pues se estarán sumando indiscutiblemente. Adelante, Joaquín. Hicieron ya una exposición muy completa de la argumentación que nosotros estamos sustentando para esto que nosotros llamamos acción afirmativa. El nombre, el título, pues proviene de las acciones que llevaban a cabo los trabajadores norteamericanos de raza negra para lograr la equiparación laboral, y empezó a generalizarse la acción afirmativa en los Estados Unidos como una fórmula de provocar una política pública de restitución de derechos, de equiparación. Nosotros estamos iniciando esta acción afirmativa precisamente para lograr que la desventaja en la que ha sido colocada la palabra de todos los ciudadanos en el mundo frente a los medios de comunicación masiva, frente a las grandes plataformas, tanto de prensa como de radio, de televisión, e incluso las que controlan las redes sociales, y que ha colocado a la mayoría de los habitantes de la Tierra en una situación de desventaja y de desamparo. Nosotros lo que estamos estudiando es que nuestra Constitución prevé esta circunstancia, que establece claramente que son propiedad del Estado y de dominio exclusivo del Estado las redes de comunicación, el espacio radioeléctrico y toda la infraestructura activa y pasiva, la comunicación vía satélite, los recursos orbitales y todos estos bienes que son precisamente el vehículo a través del cual se transmiten las noticias. No pueden estar al capricho de los grandes consorcios informativos. La propia política que ha tratado de difundir el Estado mexicano bajo el actual gobierno ha sido sistemáticamente saboteada en los términos que se ha podido por parte de los grandes medios de comunicación, de los grandes diarios, de los grandes circuitos de televisión abierta. No se diga en la radio, si ustedes se suben a un taxi, hay una fobia anti-López Obradorista, soez, violenta, constante, incesante, y no hay una sola estación de la radio en la que uno no esté oyendo este tipo de cosas, sin que se pueda defender la gente usando los mismos medios porque están bajo monopolio de estas redes. Nosotros le estamos pidiendo efectivamente al presidente López Obrador que ejerza la autoridad del Estado, que haga cumplir la Constitución, porque todos los países del mundo tienen el mismo discurso, pero muy pocos países del mundo lo hacen cumplir. La libertad de expresión, el derecho a manifestar las ideas, la prohibición de la censura, debe ser algo que constantemente el Estado esté resguardando, porque es lo único que garantiza una verdadera democracia y una verdadera libertad de expresión. Y por eso es que nosotros estamos promoviendo esta acción informativa y pensamos que es incluso en beneficio del propio interés del Estado, el que no se monopolice la información, el que no se censuren las ideas, el que no se coarte la libertad expresiva de la población e incluso de las instituciones públicas. Por eso es que estamos convocando además a sumarse a esta acción afirmativa a todos los periodistas de nuestro país y a todos los periodistas del mundo, porque este es un reclamo universal humano. Joaquín, pero ahora voy con Jorge. Joaquín, te dejo la pregunta, pero Facebook, YouTube, te podrían decir, sí, Joaquín, lo que tú quieras, pero esto es un negocio privado y pongo yo mis reglas y aquí no te metas conmigo, entonces yo sabré a quién expulso. Es como, te podrían decir, ahora nos los explicas por qué no y por qué sí, como si entraras a una discoteca y dices, bueno, pues quieres bailar, pues tienes que bailar al son que yo te ponga y además pagas, y si no, pues te vas porque es un negocio privado. Jorge Santa Cruz, tus primeras reacciones acerca de lo que nos está presentando el abogado Joaquín Ortega. Por favor, Jorge, te escucho. Muchísimas gracias, querido Roberto. Como siempre, un privilegio. Un saludo a ti, a todo el equipo y al abogado Joaquín Ortega. Le quiero decir que, por supuesto, que cuenta con mi modesta firma.
No sé de qué manera, pero mi modesta firma, si él lo permite, se plasmará ahí. La petición, el reclamo, la exigencia me parecen fundamentales, no solo en términos sociales, no solo en términos, llamémosle así, de la gobernabilidad y la gobernanza, sino en términos de la dignidad humana. ¿Por qué? Bueno, de todas las criaturas que habitamos el planeta Tierra, las que tienen capacidad de pensar, de reflexionar sobre sí mismas, son los seres humanos, somos los seres humanos. Tenemos como seres humanos, por lo tanto, libertad de pensamiento. Y en consecuencia, tenemos libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión es limitar, es atentar contra la dignidad de la persona. Ahora, quisiera también señalar que esta iniciativa, que seguramente será muy, y lo digo entre comillas, siguiendo la tónica que tú marcaste, Roberto, muy contagiosa, claro que será un primer paso. Y si Joaquín me lo permite, si tú y la audiencia me lo permiten, me atrevería a proponer un segundo momento. ¿Cuál es ese segundo momento? A permitir que no solo el Estado, en este caso el Estado mexicano, cuente con sus propias redes de difusión. Que ahí se van a dar mensajes que estén alineados con el régimen, nos queda claro. Como nos queda muy claro que Facebook, por ejemplo, tumbó a Trump cuando Trump era incómodo para Facebook. O sea, las cartas están puestas sobre la mesa, pero también considero, y perdón por hablar en primera persona, considero que es un deber del Estado mexicano el favorecer la formación de redes que no solo pertenezcan a los grandes consorcios, que no solo pertenezcan a las grandes empresas, sino que sean redes que permitan que los ciudadanos, que la población se exprese de manera libre. Y con esto concluyo porque el tema es importantísimo y bueno, con Joaquín qué mejor. Pero mira, Roberto, ¿no acaso nos dicen que en una economía de mercado la competencia es benéfica para los consumidores? Pues entonces, que permitan la competencia. Primero, sí, que el Estado regule los contenidos y evite la censura. Porque la censura, como dijimos, atenta contra la dignidad humana. Y en un segundo momento, que el Estado mexicano permita que todos aquellos talentosos mexicanos que seguramente tienen forma de hacerlo, ofrezcan otras opciones de comunicación y con eso se ganaría mucho en términos de libre expresión y de información. No me quisiera alargar más, el término información da para mucho, el prefijo in
indica dentro, formación es dar forma por dentro a los receptores de contenidos, pero por lo pronto yo les devuelvo nuevamente pues la conducción del programa. Gracias, Jorge. A ver, Joaquín, la primera pregunta es, bueno, Facebook, YouTube, Twitter y todas las que vengan, redes sociales multimillonarias y monstruosas en el mundo que dominan prácticamente la comunicación planetaria o mundial, te dirían, sí, pero es un negocio privado, estás usando nuestras redes, estás usando todos nuestros servidores, nuestro poder, nuestra infraestructura, el invento que hicimos, bla, 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 y entras, si quieres no entres, Joaquín, simplemente no entres, pues no publiques tu video y entonces ya te podemos censurar y controlar. ¿Qué le contestas? Porque esto se va a ser el argumento seguramente de todos los abogados de estas corporaciones gigantescas. Ellos están prestando un servicio público. Y la prestación de un servicio público implica el compromiso de que ese servicio tiene que ser garantizado a los usuarios. Se trata de un espacio concesionado por el Estado porque el espacio radioeléctrico y todo lo que sirve para su utilización en términos de comunicación es propiedad del Estado. Y tiene la facultad exclusiva el Estado de dominio sobre ese espacio. Si el Estado les concede, porque esto no es una adquisición en propiedad de nada, si les concede la explotación comercial de ese espacio, esa concesión, el primer requisito para que exista es que debe sujetarse a las leyes del país. La prestación de ese servicio debe sujetarse a las leyes del país y la ley fundamental del país es la Constitución. Y si la Constitución prohíbe la censura al propio Estado, ¿qué es lo que no podrá prohibirle al particular que tiene en concesión la prestación de ese servicio? Puesto que se trata de servicios concesionados y de alquileres de espacios públicos, no pueden hacer lo que se les pegue la gana, sino que tienen que cumplir definitivamente con la ley. Y en todas las concesiones que se otorgan, una de las causas básicas de su cancelación es el incumplimiento de la legislación respectiva. Si una red de telecomunicaciones incumple con su obligación de prohibir la censura, obviamente está incumpliendo con la ley y eso el Estado se lo puede reclamar y puede hasta retirarle la concesión por incumplir con esa ley. De modo que no hay forma de que se puedan defender estas redes y lo que decía mi compañero es muy interesante. Esta segunda etapa nosotros que él está planteando como segunda, nosotros lo habíamos considerado como primera desde hace muchos años. Habíamos propuesto una ley federal de difusión pública. Una ley federal de difusión pública que pusiera recursos de las redes privadas vía impuesto y recursos del Estado y la sociedad al servicio de una red de telecomunicaciones de la que pudiera hacer uso directo el pueblo. Y hablo de las radios comunitarias, de las televisiones comunitarias, de los canales particulares o institucionales de cualquier tipo, que no tienen una finalidad comercial, sino la finalidad simplemente de difundir ideas y conocimientos. Esta es una segunda etapa en un paso que definitivamente todos los pueblos tienen que dar y que México tiene que dar en breve término. Pero por lo pronto, defender la posibilidad de comunicarse, defender la libertad de difundir las ideas, luchar contra la censura. Es algo que se tiene que hacer de manera emergente, de manera rápida, que es urgente hacerlo en este momento, que la sociedad está requiriendo precisamente esa libertad de expresión. No es posible que porque una persona en Twitter dijo una cosa que no le gustó al dueño, le bajen la red y le quiten todos los usuarios y le quiten todos los seguidores y todos los sistemas que antes tenía de atención a su mensaje, esta propia red que se había puesto a su servicio. No es posible que al canal de YouTube que tiene Roberto lo hayan bajado 4 veces o más, con toda la pérdida económica que eso significa para cualquier persona que está haciendo periodismo profesional. No es posible que el Estado lo tolere porque esta
obrando esta empresa en contra de las reglas constitucionales conforme a las cuales le ha sido concesionado o permitido el servicio. Ahora te voy a preguntar sobre la historia virtual antes de ir con Jorge. Joaquín, dijiste que es muy clara la ley y que no hay vuelta de hoja ni se pueden esconder. Yo te pregunto por qué no lo hizo esta ley y esta constitución que creo que está vigente, aunque ha sido enmendada en pedacitos los artículos, pero creo que se podría haber aplicado desde la vieja televisión hasta la actualidad. ¿Por qué no lo hizo el gobierno de López Portillo, el de Miguel de la Madrid, el de Zedillo, el de Salinas de Gortari, el de Calderón, el de Vicente Fox, el de Peña Nieto? ¿Por qué no lo hizo incluso el actual presidente? Ya lleva varios años, cuando la comunicación, Joaquín, es lo más importante para divulgar el mensaje, ya sea del gobierno, la sociedad, la exigencia, cuando eso es vital. ¿Por qué no lo han hecho ninguno de los presidentes de México? Y tienen el poder de hacerlo, por favor. No tenían necesidad de hacerlo. Y no tenían necesidad de hacerlo porque prácticamente los medios de telecomunicaciones en general estaban aliados en términos de negocio con los propios funcionarios del gobierno. Eran generales los dueños de los periódicos o eran gerentes de empresas que tenían negocios con los presidentes de la República, y era parte del mismo consorcio de explotación de los medios, en el que no solo no había contradicción, sino que había gigantescos subsidios a periodistas y a periódicos y a medios de distinta índole que provenían de los recursos del Estado. Había una comunión completa entre el Estado y los medios. Nosotros le llamábamos la prensa vendida en términos del argot estudiantil del movimiento del 68, pero era eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos medios de comunicación que recibían grandes subvenciones del Estado dejaron de recibirlas. Los periodistas que dejaron de recibir esa gigantesca cantidad de dinero están sumamente molestos, están unidos en una cruzada pues de carácter prácticamente golpista. Nosotros hemos visto cómo llegan en América Latina gobiernos de centro izquierda, gobiernos que llegaron al poder por la vía democrática, que pretenden hacer reformas, y cómo inmediatamente esto se forma en su derredor la estructura golpista desde que empieza su mandato hasta que termina su mandato, porque lo que trata el sistema es recuperar a lo antes posible los privilegios de los que momentáneamente pudo haber sido privado. Es lo que está pasando hoy en nuestro país. Los medios de comunicación tradicionales, las grandes cadenas televisivas, de televisión abierta fundamentalmente, los grandes periódicos, los grandes noticieros, estaban subvencionados por el Estado. Las personas que estaban siendo favorecidas por estos medios y sus mensajes formaban parte de los negocios corruptos del Estado, formaban parte de los negocios que a partir del Estado formaron grandes fortunas en toda la historia de este país, y por eso no había contradicción. Ahora la hay porque les quitaron el subsidio, ahora la hay porque formaban parte de los negocios sucios de los anteriores gobiernos, y hay una afectación económica clara en lo que está pasando actualmente con esos medios. ¿Por qué el gobierno del presidente López Obrador no ha tomado acción de esta naturaleza legal contra los medios? Porque sostiene una intercomunicación cotidiana a partir de la agenda noticiosa que él fija a las 6 de la mañana, pues a las 7 de la mañana, y a partir de ese medio de comunicación ha ido defendiendo sus posturas y no ha ido más a fondo en la problemática que otros comunicadores sí tienen, porque no tienen una mañanera cotidiana, porque no tienen una agenda tomada, digamos, de comunicaciones, y porque además no son los presidentes de la República. Todos los demás no pueden enfrentarse en la misma forma que lo ha hecho el presidente actual a los medios tradicionales. Son víctimas de los abusos que se cometen con la relación contractual que se establece con ellos, porque uno va y se inscribe en YouTube y uno paga sus cuotas y uno deja correr los comerciales para que YouTube gane dinero, y cuando se les pega la gana ellos cortan el servicio y causan el daño. Y no tienen defensa, porque no la habíamos pedido tal vez, pero también porque no había habido la disposición de ir
acudir, digamos, al auxilio de los ciudadanos en esa defensa. Gracias, Joaquín. Fíjate, aquí hay un problema, le pregunto a Jorge primero y después te regreso a ti la misma pregunta, Joaquín, porque creo que es un desafío para el estudio del derecho. Jorge, te voy a hacer una pregunta que está un poco compleja, que no le entiendo bien y ojalá que nos ayudes a resolverla. Creo que hay un problema de ontología y de metafísica como el estudio real y fuerte de la disciplina filosófica, en la cuestión de la identidad. Lo que empieza como un juego de niños, lo que empieza como un juego virtual, entre comillas, y de niños, entre comillas, de una red social en donde vas teniendo likes y seguidores, pues ahora pasa el tiempo y pasan los años, constituye parte de tu identidad como ser. Y esto es muy grave, verdaderamente grave. Ya lo habíamos hablado en otros programas. Cuando YouTube te quita tu canal, cuando YouTube te quita tus seguidores, cuando Facebook te quita tu canal y tus seguidores, que pueden ser 1, 2, cientos de miles o millones, antes de ir al paso 2, te está quitando parte de tu ser. No sé si veas la ligación entre la ontología filosófica y algo del derecho real. Te está quitando parte de tu ser porque la civilización humana ha evolucionado tecnológicamente tanto que ahora la identidad no solo se firma en un discurso o en un cuadro, sino también se firma de una forma digital y se plasma y se hace acción de tu ser, de el existiendo, no solo en esta parte que hemos llamado realidad, sino que también la realidad virtual pasa a ser parte de la realidad que hemos llamado a través de los siglos como la realidad. Entonces, cuando te quitan tus seguidores, cuando te quitan tu canal, están haciendo una especie de homicidio virtual, pero finalmente un homicidio porque están borrando tu ser del mapa. ¿Cómo ves esta dimensión? Ya Joaquín me contestará cómo es el desafío para el derecho. Por favor, Jorge. El presidente de la República no contesta o no contesta en forma fundada y motivada o no contesta en un breve término, que yo puedo acudir a la justicia federal contra esta omisión de una obligación de Estado. Ni Stalin, ni Mao, ni ningún otro dictador tiene el cúmulo de información con el que cuentan estas grandes corporaciones. Así es.